¿Cómo estamos? Satisfechos. Todo bien, profe. 10-4, profe. Bien, vamos a iniciar la conversación. Primero, la verdad que no iba a decir de intruso, no, pero no de intruso, sino que quiero compartirles que se regularizó la situación para que ustedes den la prueba creo que el nombre es prueba de diagnóstico. Que eso creo es a principio de año. Yo no estoy al tanto, pero sí creo poder decirles lo central, que esta es una prueba que lleva algunos años aplicando el ministerio. Y en el caso nuestro, la prueba es solo, no de especialidades, sino que solo de pedagógica. Y bueno, esta es una prueba que no tiene efectos para ustedes. Sí la tiene para el SEC, porque obviamente se juegan promedios así que primero es contarles. Yo creo que la profesora Baeza les va a enviar algún comunicado pronto, pero un poco para prepararse. ¿Qué significa esto? Prepararse. Esto no es nada más que los temas que se incorporan son los temas que ustedes estudiaron en el postítulo. Así que, y bueno, y a lo mejor algunas cosas de estos módulos que estamos viendo ahora. Yo creo que algunos tenemos mejores memorias, etc. Mi sugerencia, petición es que colegas que trabajan juntos, quienes tienen más, que conversen sobre el tema, que revisen, tengan a la mano textos de los que les parecieron más relevantes durante el postítulo. Pero como les digo, nos interesa de sobremanera el que tengamos buenos resultados. Ustedes saben que nosotros estamos con el delirio de la acreditación, cada 2 años ya estamos pegados. Así que con sinceridad es un tema que nos importa mucho, y que en el fondo son las materias que se vieron, no tiene nada, y tampoco hay algunas cosas de aplicación que se hacen, pero así que yo les no sé qué, porque sé que lo recargado que ustedes están, pero en la programación que les he sugerido otras veces, den un tiempo para yo creo que la expresión sería repasar, comentar los temas que se vieron en el postítulo, y que son los que forman parte de lo que va a estar en esta prueba. Pero como les digo, Profesor, una consulta. ¿Cómo no? ¿Esta prueba qué semejanza tiene con las materias vinculadas con la evaluación docente? Mira, hasta donde yo sé, la verdad que no tenemos mucha información, porque todo el mundo invita a la reserva en este tema. Pero yo creo que hay preguntas que tienen que ver con el conocimiento de cosas, no sé, por ejemplo, política educacional, o especialmente lo que son las nuevas leyes, la nueva organización, el tema, la evaluación, y algunas situaciones que requieren aplicaciones de criterios, como de la aceptación de la diversidad, o cosas por el estilo. Eso es lo que yo me he ido formando con conversaciones más bien de comentarios. Así que yo lo que les pido, por favor, es que incorporen este tema de la prueba de diagnóstico en sus preocupaciones, y ¿por qué no decirlo? Se ordenen de alguna manera, no sé, no tengo indicaciones que dar, pero que se ordenen para que puedan ir revisando algunas de las cosas, como las que les indiqué, los temas de política, los temas de evaluación, los temas de formación, los valores como diversidad, psicología. Son
son los temas que les recomendaría como darle una mirada a lo que ustedes vieron ¿cuántos fueron los meses que estuvieron en el postítulo? Como, eso fueron 2 años. Fue un año y medio. Año y Sí, 2 medio. años 3 casi, años. profe. ¿Ah? ¿Perdón? 2 años casi. Casi 2 años. Entonces, como les digo, ordénense el criterio de ustedes mismos para que vean algunas cosas. Pero bueno, me estoy saliendo de mi competencia en este tema, pero de todas maneras creo que era bueno que primero porque fue positivo para nosotros que lográramos que ustedes ingresaran al proceso. Van a tener una buena experiencia, va a ser interesante. Y no sé, pero yo creo que el ordenamiento de temas, algunas lecturas y conversaciones, creo que son las recetas, entre comillas, para avanzar en este tema que yo creo que a todos nos interesa por los prestigios. O sea, nosotros esperamos y estamos muy dedicados al tema de la acreditación el próximo año, que tiene como entenderán ahora con todo este tema de la pandemia, está complicado, pero estamos trabajando para que quede lo mejor posible. Eso es. No ¿Cómo, sé, profesor, disculpe, cómo dijo que se llamaba la prueba? estoy casi seguro, prueba de diagnóstico. No estoy Ah. seguro. Ya, pero ¿Y quién la hace? ¿Quién dijo que la hacía? la hace el ministerio, pero a través Ah. del CPIP. El CPIP Ah, la del hace. CPIP. Ah, ya, vale. Perfecto. Bien. Como ustedes no tienen mucho que hacer, se pueden entretener en estas cosas. Pero como les digo, prográmense y denle en algún tiempo. Bien. Yo les decía que habíamos ingresado en lo que corresponde a los asuntos técnicos en lo que es el desarrollo de una investigación educativa. Por así decirlo, les presentamos el cuadro con lo que son los principales los métodos fundamentales, y por otra parte las técnicas que se combinan, como vimos recientemente en el caso del estudio de caso, valga la redundancia. Bueno, dijimos que íbamos a hacer como una muestra, y por eso que íbamos a ver primero como voy a decir, el baluarte de lo que son las investigaciones cualitativas, el estudio de casos, cosa que hicimos. Y ahora vamos a ver el baluarte del enfoque cuantitativo con la encuesta social. Mira, yo me detengo un momento para explicarles el por qué he escrito ahí el survey. O sea, por 2 razones. Bueno, simplemente la encuesta social, que en la encuesta, porque la mayoría de las personas hablan de encuesta, yo le he agregado lo social y el survey como la traducción en inglés. Yo creo que es interesante que aclaremos el concepto de encuesta o encuesta social, porque no sé cuál ha sido la experiencia de ustedes, pero en mi experiencia, la verdad que frente a las primeras necesidades, urgencias, etcétera, inmediatamente sale, no, hagamos la encuesta, estamos haciendo una encuesta, y la verdad que se nos escapa de que realizar una encuesta es todo un proceso que tiene una serie de componentes que son distintos. Hay personas que les pasan el cuestionario y dicen, ya, pásame la encuesta, yo voy a llenar la encuesta. Yo les hago este preámbulo para que verdaderamente tengan presente de que la encuesta social es un método de investigación muy usado en educación, como lo decíamos en el caso
del estudio de casos, es muy usado en educación y desgraciadamente muy generalizado en sus usos, más que sus usos, en sus dichos, porque la encuesta social es un método, no es la hoja de papel donde van las preguntas, ni es la entrevista, es una encuesta social, es un método que tiene una serie de elementos y que es lo que vamos a conversar brevemente. La verdad es que esto no es muy complicado, ni mucho menos, pero por eso que subrayo este primer mensaje. La encuesta social es un método, como método tiene una serie de elementos, entre formas de organización y las técnicas que se utilizan y que varían. Así que con esas aclaraciones, invitaciones, vamos a avanzar. No sé si alguien dentro inicial tiene alguna consulta, algún comentario. Bueno, vamos a seguir adelante. Miren, este esquema tiene varios aspectos interesantes. Está además decir que al centro está la encuesta social. Y ustedes ven, por otra parte, a la izquierda de la pantalla, el tema de los tipos de estudio. Y aquí vamos a volver en cierta medida a lo que hemos llamado las funciones de la investigación. Y desde ese punto de vista aquí hay dos funciones de la investigación social, de la investigación educacional, que las hemos mencionado varias veces y que es necesario de que ustedes las tengan presentes. Está la encuesta descriptiva, la encuesta explicativa, lo que es una encuesta transversal y lo que es una encuesta longitudinal. Debo decir, primero, voy a ir primero a las dos funciones de la encuesta descriptiva y la encuesta explicativa. Como lo he mencionado en otras oportunidades, la encuesta explicativa es como la figura mayor, voy a decirlo en esos términos, o la meta más importante en lo que son este tipo de investigaciones socioeducativas. ¿Qué significa que hacemos una encuesta explicativa? Cuando buscamos relaciones entre variables y que nos expliquen cuáles son las influencias, las relaciones entre esas variables. Entonces, y es cuando allí encontramos cuáles son las causas de ciertos fenómenos, cuáles son las variables independientes, las variables dependientes, cómo inciden, etc. Entonces, y verdaderamente es lo más relevante, porque allí está la respuesta a la mayoría de las preguntas o de hipótesis que se formulen utilizando como método la encuesta social. O sea, ahí tenemos una primera conexión. La encuesta social y la función primaria o primera, digamos, de las funciones de investigación, como es la explicación y la función de explicación, y en este caso la encuesta explicativa. Muy similar, o con muchos elementos que tienen sentido con lo que he dicho. Está la encuesta descriptiva, aquí está la función de descripción como función de la investigación, y logrado a través de la encuesta social. En la descripción, como hemos dicho en otra oportunidad, es una caracterización más amplia. Desde luego no tiene la búsqueda fina que está en la explicación, pero hay quizás en la encuesta descriptiva lo que más lo caracteriza como un paso importante cuando estamos hablando de una perspectiva cuantitativa, que es a diferencia del tipo de relación que
que hemos descrito entre variables independientes y dependientes. Aquí lo que juega mucho es el tema de la asociación entre variables, o variables asociadas, que son variables que están relacionadas y que se modifican en la misma dirección, y que por lo tanto entonces, por eso que se habla con ellas asociadas. Pueden haber también algunas de esas asociaciones que sean en sentido contrario, una aumenta y otra disminuyen, pero no son necesariamente relaciones causales, sino que simplemente son procesos que ocurren en un sistema social donde ciertas variables se modifican en un mismo sentido o en el sentido contrario según sea el caso. Entonces, tenemos como un primer punto donde podríamos hacer un corte, es que la encuesta social, el principal método cuantitativo utilizado en la investigación educativa, cumple dos de las principales funciones de la investigación, que son la descripción y la explicación. Y por lo tanto, recordemos, esas dos funciones están marcadas por lo que son relaciones entre variables. Nos surgen las variables y nos van a seguir surgiendo como cuestión muy presente en todo lo que conversemos, en lo que nos resta estas semanas. Tenemos entonces encuesta y tenemos la encuesta social y su relación con las funciones de investigación, donde, reitero, la majadería, la descripción y la explicación. Después nos aparecen 12 cuestiones, dos cuestiones importantes que son otras relaciones que interesan mucho cuando estábamos hablando de encuesta social, que es lo que ustedes ven allí como encuesta transversal y la encuesta longitudinal. ¿Qué es lo que hay detrás de la encuesta longitudinal y la encuesta transversal? Es una manera de mencionar cuándo una encuesta es transversal, cuándo es longitudinal. ¿Se imaginan ustedes qué es lo que está marcando esa diferencia? Hago la pregunta, les invito a la meditación. Nosotros decíamos... ¿En la línea de tiempo? Perfecto, gracias. Se trata del tiempo. O sea, aquí entra a jugar el tiempo. Y obviamente una encuesta longitudinal es una encuesta longitudinal a través del tiempo, y por lo tanto tiene distintas mediciones en distintos momentos. En cambio, la encuesta transversal la tiene en un mismo momento. Agreguemos que esa encuesta transversal puede tener una medición vale decir, la medición de una variable o de más de variables en el mismo momento, y por lo tanto ahí entra a jugar otro elemento que hay que también tener presente, que es el de control, el control de las variables. Entonces, se dan cuenta, fíjense que en ese cuadro de los tipos de estudio tenemos la función descriptiva, explicativa, tenemos el factor tiempo, transversal, longitudinal, y tenemos para estas dos distinciones según el tiempo, pero con más importancia en lo transversal, el que se establezcan sistemas de control de las variables. Ya veremos cómo eso funciona. Entonces, ahí tenemos una primera complejidad que demuestra de que esto de la encuesta social, de la encuesta de la educación, tiene sus complejidades y tiene su manera de cómo debe operar. ¿Me detengo? Profesor. ¿Alguna pregunta o comentario? Sí, en la encuesta social el tipo de estudio puede ser descriptivo longitudinal o explicativo longitudinal. Sí. Todas estas cosas son combinaciones, sí, puede serlo. Sí. Ya, gracias. Ahora agrego inmediatamente, lo vamos a ver en su oportunidad, que quizás las relaciones más frecuentes
son entre la descriptiva longitudinal y la explicativa transversal. No son excluyentes con las demás, pero esas dos que acabo de mencionar, descripción y el tiempo longitudinal y transversal en un tiempo y la explicativa, son, como les digo, las relaciones más frecuentes. ¿Alguna otra pregunta, opinión, consulta? Bien, tenemos allí un conjunto de elementos propios de la encuesta social. Al lado derecho de la pantalla, ustedes se encuentran con algo con lo cual ya están familiarizados y que son cuestiones muy, muy importantes, que es el tema de las variables. Siempre presente. Y aquí hay algo que es interesante y que téngase presente, porque en el fondo lo que nos está diciendo el cuadro de la derecha es que allí están los tipos de variables que se incorporan a la encuesta social. Pero al mismo tiempo, debiéramos decir que estas son variables que están muy presentes en los estudios educacionales y en los estudios sociales en general. Y ustedes ven allí una clasificación en 4 tipos de variables. A lo mejor esto podría extenderse, lo veremos enseguida, pero las variables fundamentales son las variables demográficas, las variables socioeconómicas, las variables que tienen que ver con conductas y actividades, quizás esta es la más amplia de todas, y la que significa expresión de opiniones y actitudes. Cuando hablamos de demográfico, estamos hablando de los indicadores demográficos que conocemos desde la edad y hacia otros alcances. Lo socioeconómico, las condiciones sociales, económicas, ingresos, condiciones de vida, bienestar. El tema lo de conducta y actividad está totalmente abierto y obviamente va a depender del tipo de estudio que se esté realizando. En buena medida, en la línea de lo que lo que nos enmarca, que es el tema de las investigaciones educativas, casi podríamos decir conductas y actividades educativas. Allí se concentran los aprendizajes, allí se concentra la enseñanza, allí se concentran las actividades institucionales, etcétera, etcétera. Y las opiniones y actitudes abiertas, y que es uno de los elementos que también se consideran a través de las encuestas para temas educativos. A mí me parece este esquema como muy ilustrativo, espero que para ustedes esté significando lo mismo, y muestra entonces cuáles son los dos espacios en que se mueve la encuesta social, del efecto desde el punto de vista de su acción, de su contenido, las variables, con la clasificación que acabo de señalar, y reitero, señalando aquellas que, fijémonos, todas estas variables tienen que ver en los estudios educativos, todos. No hay estudios, o sea, pueden haber estudios que se salten algunos por la característica del problema planteado, pero los factores demográficos, fundamentales en la educación, los factores socioeconómicos, el tema de conducta y actividades, como decía, ahí está todo la esencia de lo educativo, y las opiniones y actitudes con respecto a todos los temas, la verdad, amplio, total en los temas que pueden abordarse. Y no voy a repetir, pero sí estos factores de control tiempo y relación entre variables que son propios de cómo se analizan las situaciones de las encuestas sociales. Les ofrezco la palabra. ¿Algún comentario? Mira que esta es una de las láminas más interesantes que existen en esta temática. Ofrezco la palabra.
Bien. Avancemos. Vamos a generar algunas características de la encuesta. Varias de ellas van a aparecer como obvias, pero para que tengamos el esquema de manera completa. Recolección sistemática de datos de poblaciones o de muestras. O sea, aquí, como sabemos, estos métodos, estas técnicas están diseñados y funcionan para recolectar información y para recolectar entonces ciertos datos. Y obviamente esto tiene que ver con, ya sea con la población en general o con muestras de alguna población. Pero no olvidemos siempre que aquí hay una tarea que es la fundamental, que es la recolección de información. Bueno, ya lo decíamos al iniciar, el tipo de investigación cuantitativa de mayor uso en las ciencias sociales. Esas son las encuestas. El tipo de investigación, fíjense, no habla del instrumento, no habla del método, simplemente el tipo, porque claro, marcan temas como todos los métodos de investigación, marcan la investigación, el tipo de investigación que van a hacer. Y esta cuantitativa, desde luego, que tiene mucho uso la encuesta social en las ciencias para lo que hemos visto en ciencias sociales y educación. De nuevo, compuesta por una serie de técnicas para, fíjense, recoger, procesar y analizar información. Recoger, procesar y analizar información. Son procesos que siempre están... Una característica muy, muy importante es el uso del cuestionario. Aquí hay varias técnicas que están involucradas, pero el uso del cuestionario es como la técnica compañera, digamos, de la encuesta social. Siempre está presente. Profesor, Y disculpe, adelante. la aplicación de este cuestionario, este instrumento, tiene que ver con también si la encuesta es transversal, no sé si entendí bien, se da debe darse en un solo momento. Ajá. Y si es longitudinal, ya la encuesta debe ser metodológicamente planteada en distintas etapas. ¿Tiene Así que es. ver con eso? Sí, desde luego. Desde luego. Y dicho de otra manera, estábamos hablando de que había, fíjate que la lámina anterior nos hablaba de recolección sistemática de datos, técnicas para recoger, procesar y analizar información. Entonces, este tema de la recolección y análisis de la información está absolutamente marcado por el tipo de función y por el tipo de encuesta social que se está haciendo. Desde luego, en la longitudinal, esto significa una recolección sistemática de datos a través del tiempo, no en una oportunidad. Y en el caso transversal, lo contrario, en una oportunidad, aunque puede ser en distintas situaciones, en esa oportunidad, especialmente por el tema de control al que me refería hace algún momento. Ventajas y desventajas. Vámonos por las ventajas, a mano izquierda de la pantalla. Proporcionan información relevante. La verdad, la capacidad de entrega de información de la encuesta social es muy amplia, muy importante, y por lo tanto claro, se pueden hacer y aplicar cuestionarios y hacer encuestas poco relevantes, pero por definición estos son procesos donde se debe recoger información relevante, importante. Tienen la flexibilidad para el uso de diferentes técnicas, lo hemos subrayado esto,
el cuestionario no es la única técnica que se utilizan, hay otras más que vamos a ver. Y, muy importante el cuestionario, pero no es la única, y hay cierta flexibilidad en el uso, como ocurre con toda la aplicación de técnicas, y hay otras técnicas más. Posibilita generalizaciones a grandes poblaciones. Este es un mérito quizás el más relevante de la encuesta social, porque a través de una muestra estadísticamente representativa, esto permite que los resultados de la encuesta social se puedan proyectar a una población muy amplia y de un número muy superior al que se empleó en la muestra. Desde luego, en su oportunidad lo vamos a ver simplemente, pero para hacer estos procesos de muestras representativas, es un proceso estadístico, ya hay fórmulas que son las que permiten, de acuerdo a las variables, pero hay fórmulas que son las que permiten asegurar esta generalización que es válida, digamos, de acuerdo a cómo se ha actuado. Desde ya les digo, no es necesario que memoricemos las fórmulas para los muestreos, pero sí que tengamos presente que eso existen en los libros de estadística, y ahí están las variables. En algún momento vamos a aproximarnos a eso más adelante, cómo reconocer, cómo poder calcular esta representación estadística de los tamaños de muestras en poblaciones grandes. Relativo bajo costo. La verdad que aquí el relativo es bien certero, porque depende mucho de qué estamos hablando. Estamos hablando de qué territorio estamos hablando, de qué tiempo, de qué tipo. La verdad que eso es relativamente es relativo en el sentido que a mayor población, a más compleja distribución territorial, mayor cantidad de variables, etcétera, más complejidad en el análisis, son todos factores que van terminando en un costo elevado para algunas de estas investigaciones, pero claro, el relativo indica que para obtener ese tipo de información, con ese tipo de análisis, efectivamente se requieren datos importantes. Y desde luego, bueno, esto yéndonos al tema de lo mixto, que pueden integrarse con otros métodos cuando así como los ejemplos que conversábamos a su momento, se pueden combinar. Esas son como las ventajas. ¿Alguien imagina alguna ventaja que no está en este listado? Don Carlos, ¿dónde se refiere usted a relativo bajo costo? ¿Está asociado a la forma de aplicarlo? También también incide la forma de aplicación, desde luego. Son costos que varían, pero un cuestionario, hablemos de eso, un cuestionario autoaplicado y por sistemas digitales, debiera ser de más bajo costo que tener que recorrer territorios para entrevistar personas directamente. Eso es. Y por lo tanto, imagínense ¿cuál creen ustedes que es la encuesta más cara que se hace en Chile? La CACEN. El censo. El censo. El censo población, ¿no es cierto? El censo población. La CACEN también lo es cara, pero es más restringida. Bueno, todos hemos sabido lo que significa el censo. Desde la capacitación, el diseño, por lo tanto el trabajo estadístico, la identificación de los hogares, la visita a los hogares, después el análisis por periodos largos, todavía siempre eso se demora. Verdaderamente eso nos puede dar una idea de lo grande que es
Y obviamente para que sea un censo, para que sea representativo de la población, tiene que tener idealmente cero pérdida o muy escasa pérdida de casos. Estamos de acuerdo que lo que hace la diferencia, por ejemplo, entre la CACEN y el censo, es que en un caso hay muestreo y en el otro caso es la población entera. Entonces eso tiene un costo muy, muy elevado. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Con respecto a lo que mencionaba, ¿qué ventaja es que los datos obtenidos son todos datos objetivos en concreto, en que no quedan sujetos a la persona que está realizando la encuesta o a la interpretación? Eso sí, siempre que hay, pero hay que tomar una serie de precauciones para que eso sea así. Y desde luego tienen que haber algunos procedimientos. Y quizás a raíz de ese comentario que agradezco, nos podemos ir a las desventajas, porque vean ustedes, la primera desventaja, el escaso control de la respuesta del entrevistado. Depende del estado de ánimo, depende cómo lo encontraron, qué es lo que está pensando, qué decir si estamos hablando de cosas que se aproximan a la intimidad o sentimientos. Entonces, verdaderamente, en ese sentido hay amenazas de desventaja si no se cuidan desde un momento crucial que es la elaboración del cuestionario, cómo se redactan las preguntas, etcétera, cómo se ordenan las preguntas. No es cosa de llegar y proceder, esto tiene su ciencia, digamos, y hay que tener mucho cuidado, especialmente en lo que estamos viendo en estos momentos. La segunda es lo que acabábamos de decir, reflejan superficialmente los sentimientos. La verdad que si se llega, no sé, voy a entrar en una entrevista por una razón de acompañamiento a los estudiantes de parte de los apoderados, entrevistar por una encuesta social a madre o padre, pidiéndole en profundidad cómo se siente en la educación del hijo, es una historia muy íntima y con sentimientos que difícilmente se comparten. Es una de las limitaciones uno se puede aproximar, pero en ningún caso puede decir aquí estamos sobre tierra firme. Inestabilidad de las opiniones reflejadas en las respuestas, o sea, dependiendo de la materia, pero en general, no sé, qué decir a cuánto un estado de opinión en un momento determinado, y ahí cuesta diferenciar cuándo el estado de opinión ha variado verdaderamente, porque la situación ha variado simplemente porque su estado de ánimo, no sé, desde que no le agradó cómo estaba formulada la pregunta o cosas por el estilo. Pero claro, entonces está este tema de que hay cambios en las opiniones de los... Para minimizar todos los efectos negativos hay procedimientos técnicos. Cómo se formula la pregunta, cómo se ordenan, cómo se hace en la entrevista, si es que entrevista o cómo se envía, etcétera. Son todas precauciones. Bueno, como ustedes lo saben, hay empresas que se dedican a esto para poder asegurar la calidad de estos pasos. El lenguaje habitual en que se hacen las preguntas o enunciados, ahí hay un tema de formación de cómo se plantea el cuestionario, cómo se redacta la pregunta, cómo se hace la pregunta. Inevitablemente hay cuestiones imprecisas y con traducciones que son menos fiables y que afectan la actitud de las personas. Afortunadamente esto cada vez se ha ido profesionalizando más, precisamente por lo que yo decía de estos grupos que se van perfeccionando en hacer encuestas, porque, no sé, un factor típico son de errores cuando, no sé, ¿verdad? Sentimientos de la madre con respecto a la educación de los hijos. Usted, señora, está contenta con los estudios de su hijo, ¿no es cierto? Una pregunta de ese tipo como encuestador o encuestadora es mortal, digamos. O sea,
simplemente le está poniendo en la boca la respuesta, digamos. Entonces, esto tiene una serie de cosas que son delicadas y que son técnicas por eso lo digo, no sé si está más adelante, debe estar, pero me adelanto a decir, por eso es que son tan importantes no solo la confección del cuestionario, sino que todo lo que significa como el pretest del cuestionario. Por una parte, el hacer aplicaciones de ensayo para ver las coherencias que hay y poder revisar si está bien formulada y están bien planteado el lenguaje de las preguntas. Está el tema, como digo, está ese tema y está también el uso ya creo que se lo he mencionado varias veces, los informantes claves, que en este caso personas con capacidad de entendimiento del lenguaje a distintos niveles y que sean capaces de revisar qué es lo que está escrito verdaderamente, cómo está formulada la pregunta. Se imaginarán ustedes que lo que hacen todas estas medidas es aumentar la validez de la encuesta. Recuerden ese concepto, que estos instrumentos son válidos cuando están midiendo lo que dicen medir. Pero claro, una encuesta que tiene preguntas o enunciados que se aíslan y se van a otros, no está cumpliendo con este principio indispensable en lo que son las aplicaciones técnicas en las investigaciones, que es la validez de los instrumentos. Profesor, Y adelante, Profesor, alguna. dale Sí, nomás, adelante. Martín, después yo. no, ¿Ah? yo he hablado mucho, dale tú. Ya, mire, profesor, yo tengo una consulta en relación, no sé si es una ventaja. Creo yo que al realizar una encuesta social, los resultados van a ser más rápidos, ¿o no? ¿Eso vendría siendo una ventaja? Claro que sí, claro que sí. Y, o sea, si tú tienes una población amplia, tienes un territorio amplio, tienes un tiempo limitado, obviamente la encuesta social aparece como lo más apropiado para el aprovechamiento del tiempo, sin duda. Sin duda que sí. Gracias, profe. Don Carlos, yo le quería señalar igual como, no sé si verlo como ventaja o desventaja, el tema de aplicar encuestas vía formato remoto. ¿Ya? Ujú. Casi todos los colegas corroborarán que nosotros estamos enviando constantemente encuestas a apoderados, a estudiantes. Entonces, a mí personalmente me parece una desventaja la presencia del encuestador o el que está confeccionando el estudio directamente o presencialmente con la persona. No sé qué opina usted al respecto. Depende, yo creo que depende bueno, todo esto depende de la calidad no tengo que repetirlo con ejemplos, pero depende de la calidad como se ha construido cómo se han construido las preguntas. Ahí está lo básico para cualquiera sea el método. En el caso de la entrevista directa, siempre que sean personas muy bien entrenadas y que tengan muy claro el tema, pueden superar personas que no entienden claramente la pregunta. Pero obviamente yo puse el ejemplo delante de alguien que puede inducir con una instrucción, no. Pero si hay gente que está bien preparada, se ha entrenado y verdaderamente tiene claro hasta dónde puede llegar con la explicación, lo puede superar. Y estoy hablando entonces también un poco en los temas, en diferencias según las personas, su nivel de educación, su nivel de comprensión de lectura, etc. Entonces, varía. Pero creo que nos queda claro de que tanto la elaboración, la construcción del cuestionario como la aplicación, y en cuanto a la aplicación, si es presencial, el entrenamiento de los capacitados, verdaderamente es fundamental.
Eso, Y esto tiene que ver, justamente de eso estaba pensando, profesor, por el tema del censo, estaba pensando, porque a nosotros todos nos toca hacer el censo y muchos de nosotros hemos estado a cargo de estos grupos, ¿no es cierto?, de personas por sectores que te dividen, y a cargo de estas personas, y claro, de repente las personas que van a hacer el censo o quienes contestan esta encuesta, también hay que pensar que con esto se toman decisiones a nivel nacional y sirven para un montón de políticas, ¿no es cierto?, para aplicar a nivel nacional. Y muchas veces la gente contesta en la encuesta del censo pensando en que, si yo digo que tengo esto, me van a quitar esto, me va a surgir esto. Entonces muchas veces ahí, o las personas también que van a aplicar estas encuestas también, no sé, como dice usted, si lograrán o no obtener la confianza para poderle entregar esos datos. Entonces, igual en el censo, que es como la mayor investigación que tenemos, no sé si en realidad parte por reflejar un comportamiento o cómo está la población en general. Que antes sí, igual, tenemos que considerar que antes el censo preguntaba si tú tenías lavadora, si tú tenías refrigerador. Hoy en día eso ha cambiado un poco, ¿no es cierto? Ya no son esas circunstancias, pero sin embargo, el aplicador, quien va a aplicar esta encuesta, es un punto bien importante, porque aquí va de repente de todas personas, se inscriben, es como bien amplio. sí, de acuerdo. Sí, bueno, como en todas estas cosas, mira, yo tengo la impresión de que tú tienes toda la razón en lo que señalas. Creo que esto ha mejorado, primero porque las personas han adquirido más conocimiento sobre para qué sirve el censo u otro tipo de estudio, y al mismo tiempo han perdido el temor por situaciones como las que tú describías, porque eh, eh, verdaderamente estos engaños eh, tienen poco sentido, por lo menos a nivel del censo. El, eh, entonces ha disminuido y se han superado porque verdaderamente eh, no quiero cansarlos, yo tengo algunas anécdotas de eso, porque uno de los roles que me ha tocado en esto es de supervisar el papel de encuestadores. No era ni la CACEN ni el censo, pero era un estudio importante y bueno, al final el grupo de entrevistadores resultaron ser eh, eh, muy frescos, digamos. O sea, llegaron a inventar, simplemente a responder ellos alguna, pero hay mecanismos para darse cuenta, digamos, porque también hay eh, algo que se hace en estos instrumentos es establecer necesariamente respuestas que están cohesionadas, y si no simplemente se descartan las respuestas porque demuestran que no están cohesionadas y por lo tanto se han falseado. Cosa que tampoco es tan positiva porque se van perdiendo casos, pero por lo menos eh, yo creo que en general se ha avanzado en esto bastante. ¿Alguna otra cosa de las ventajas y desventajas? Bueno, para darnos una rápida idea de qué es lo que significa el realizar la encuesta social: elección del tema a investigar, elaboración del marco de referencia, formulación del problema a investigar, los objetivos, elaboración del cuestionario, determinación de unidades de análisis y cobertura, el trabajo de campo o el trabajo de terreno, procesamiento o la aplicación en general, procesamiento y análisis de la información, interpretación de resultados, redacción de informes. Mira, ahí tienen, esto sirve para un cuestionario, pero sirve también para darse cuenta de todo lo que significa el formular una investigación y ejecutarla, digamos. Ustedes ven dentro de lo que hemos estado ejercitando a niveles más específicos. ¿Este procedimiento está secuenciado, profesor? Sí, Actividades, sí, está secuenciada. sí, efectivamente. O sea, no hay posibilidad. Verdaderamente es algo
no sé, pues aquí, por ejemplo, empieza la recolección de la información, ahí tú puedes procesar los análisis y esto, la interpretación del resultado y reacciones de informes o publicaciones, vienen necesariamente al final. Correcto. Y la verdad que es secuencial. Se podrían agregar muchas cosas. Aquí, echo de menos el tema, no sé si está todo el tema de la preparación ya sea la preparación en el caso de entrevistas y por lo tanto de quienes van a entrevistar, o el diseño digital la elaboración digital del instrumento. Pero es lo esencial, yo creo que esto no nos sorprende mayormente. Qué bueno que hablemos de la unidad de análisis, porque hemos insistido bastante para efectos del avance en el proyecto de investigación, en la importancia de la unidad de análisis, vale decir, la selección o como cualquier etapa de la investigación depende del problema que se aborde. O sea, tenemos el problema. Y como el problema de investigación representa algo, tiene que haber, esta frase me agrada, así como el problema de investigación representa el algo, entre comillas, que se requiere estudiar, la unidad de análisis representa el alguien. Es muy descriptiva y que la unidad de análisis, que están las personas con las que se va a aplicar la investigación, agreguemos el territorio, por lo tanto, como dice más abajo, una unidad de análisis delimitada espacial y temporalmente constituye la población. Tenemos la pregunta, tenemos la investigación, tenemos a quiénes y en qué tiempo y en qué lugar. Profesor, antes que continúe y se me olvide, usted precisó que no necesariamente era el cuestionario, la técnica, ¿ya? Para el caso de la encuesta social. Yo estaba pensando en lo que a mí respecta, en hacer una encuesta explicativa, ¿ya? De tipo longitudinal, con una pauta de seguimientos de aprendizaje. Bien. ¿Sí? Entonces, porque como vi que pasó a la unidad de análisis, pensé que el diagnóstico era como inamovible como método de recolección de datos. Ya, de acuerdo. ¿Alguna pregunta, alguna opinión? Solamente en lo que decía Martín ahí, entendiendo que él apunta a la metodología de encuesta social, la técnica sería la elaboración, como dice él, de cuestionario, y luego explicó, creo que parte del procedimiento, cómo lo llevaría a cabo. Ahora, en eso, netamente hay un enfoque cuantitativo, o se Claro que extrae también algo mixto, dependiendo de las preguntas, cómo la elaboren ese cuestionario, con un enfoque cualitativo. Mira, Ángelo, te respondo. Sí, adelante, adelante. La pauta de seguimiento de aprendizaje tiene muchas variables, ¿ya? Y las centrales apuntan obviamente al problema de investigación. Y lógicamente se le podría dar una mirada mixta a esta encuesta social. De esos resultados, yo también puedo extraer o hacer otro instrumento para hacer mixto el estudio, el proyecto, porque en realidad no es una encuesta, es una pauta de seguimiento de aprendizaje, y donde tú vas viendo en el tiempo cómo de manera longitudinal, si con actividades en el tiempo, si cumplió en la actividad 1, en la actividad 2, y más detallado obviamente porque ya está en proceso de construcción. Perfecto, ahí se entiende más con los datos que aportaste. Perfecto. Bate.
¿Alguna otra pregunta? Bueno, aquí hay algunas cosas sobre el cuestionario. La verdad que lo vamos a ver en alguna oportunidad con mayor profundidad, pero estamos claros que una técnica. Hay personas que usan, y aquí en esto está como casi como sinónimo, un instrumento, herramienta para recolectar datos. La verdad que yo siempre hago ver que el tema de la técnica está un poquito más arriba, abraza algunos instrumentos y herramientas que son cosas más específicas. Creo que el cuestionario como técnica, y que claro, hay ya después algunos instrumentos, como por ejemplo los que tú acabas de describir, Miguel, que pueden servir para un propósito específico, pero eso va dentro de un marco que tiene las características de la técnica del cuestionario. Pero en lo esencial estamos en presencia de una técnica que nos permite avanzar, en este caso la recolección de datos con todo el proceso anterior de preparación, de formación y de análisis posterior que se ha efectuado, que se ha aplicado el cuestionario. Y la información se refiere a respuestas a preguntas ya preparadas. Y aquí nos falta anotar de que hay preguntas preparadas, lo que se llaman las preguntas cerradas, pero también están las preguntas abiertas, que son preguntas que muchas veces permiten enriquecer cualitativamente las variables que se están, la comprensión de las variables que se están estudiando. Hay que tener siempre presente esto de que las respuestas por norma muy general en el cuestionario pueden ser cerradas o abiertas. Desde luego hay un límite para las preguntas abiertas porque pueden ser de mucho trabajo, de mucho tiempo, y una característica de este tipo de estudio últimamente es que la gente tiene mucho menos tiempo, la gente anda apurada, entonces no es cosa de aplicar métodos y técnicas que tengan hora y media de acción en aquellos tiempos en que tengo recuerdos de algunos estudios, había personas que me pedían por favor y que los interrogaras, porque era una experiencia, un conocimiento y tenían tiempo, se compraron una taza de té mientras conversabas, o sea, son tiempos distintos, o sea, una sociedad más, voy a decir, más lenta, más de campo, que obviamente ha cambiado en nuestra sociedad. Profesor, en relación a lo que usted está mencionando, en base a su experiencia, como ya lo mencionó anteriormente, ¿cuál para usted sería o cuáles son las preguntas, las cerradas o las abiertas en estos tiempos son las más ideonas, por así mencionarlo? Mira, yo creo que hay cosas que necesariamente, y ahí estamos con el tema de lo abierto cerrado, digamos. Yo creo que hay muchos temas muchas variables o preguntas asociadas a variables que la pregunta cerrada te permite una respuesta más rápida, una respuesta más nítida y te entrega lo esencial. Pero recordemos de que siempre la encuesta social como método está trunco en lo que son sentimientos, en lo que son opiniones, en cosas más voy a decir, más pensadas, más meditadas. Y entonces hay algunos temas que sí hacen conveniente ese tipo de agregado. Insisto, como decía antes, no pueden ser muchas preguntas abiertas porque verdaderamente se extiende y se confunde. Pero no sé, voy a dar un ejemplo que no es propiamente de una encuesta social, pero nosotros en el Centro de Educación Continua estamos haciendo muchos cursos y una cosa que hacemos en todos los cursos es aplicar, bueno,
aplicar una encuesta final. No con mucha, pero es un cuestionario que en el fondo hace preguntas de rigor, sí o no, aprendió, comprendió, lo atendieron, la sala, etcétera. Y eso se tabula de manera y se analiza de manera muy fácil, pero siempre hay algunas preguntas abiertas y créeme que esas preguntas abiertas en una buena proporción te dan pistas que uno que uno no tuvo, que uno no consultó, digamos, ¿no? No sé, no tengo en este momento en la mente, pero no sé, hay gente que la pregunta está, digamos, cuando hay algún servicio de café o cosa por el estilo, eso está. ¿Cómo se no sé, tuvo oportunidad de conversar y analizar las materias con sus compañeros o compañeras? Y bueno, y surge, y ahora me estoy acordando de un par de respuestas en una situación donde en el fondo lo que se decía que no se habían creado las condiciones ni de tiempo, ni de espacio, ni de clima para que se produjeran ese tipo de relaciones. Y por lo tanto son señales que te permiten, claro, en este caso, son resultados de investigación para corregir un sistema de capacitación. Y creo que en síntesis, hay algunas preguntas abiertas, que son verdaderamente abiertas, porque la pregunta es qué le gustaría destacar como positivo, qué le gustaría destacar como negativo. Y surgen cosas muy, muy, muy interesantes. Muy interesante. Gracias, Pero profe. insisto, gracias a ti. Pero insisto que no podemos llenarnos de preguntas abiertas porque después el análisis se hace complicado. Pero yo creo que en general son útiles. Además que también hay una cosa de respeto a las personas que estás entrevistando, porque claro, con justa razón se va a sentir como limitado si están sí, no, uno, dos, y bueno, yo que quería expresar esto y voy a quedar un poquito frustrado o frustrada, digamos. Entonces, yo creo que tiene su ventaja el uso de algunas preguntas abiertas en los cuestionarios. Bueno, aquí tenemos más elementos sobre la elaboración de un cuestionario. Desde luego, la información que se necesita, el tipo de aplicación, y aquí tenemos una secuencia que nos empieza a mostrar la diversidad de oportunidades: correo, email, internet, teléfono, entrevista directa. Escoger el tipo de pregunta, abierta, cerrada o ambas, lo que estábamos conversando. Redactar las preguntas, redactar el texto introductorio a las instrucciones. La verdad que este es un tema importante y me permite recordar el que cuando hay una expresión que se busca como una meta para quien está contestando a las preguntas que están en un cuestionario, que está contestando en una encuesta, y que tiene que producirse entre esa persona y quien está entrevistando, o entre esa persona y con todo lo que está leyendo, etcétera, que es el nombre, es el rapport. Rapport vale decir que que la persona se sienta grata, que se sienta interesada, que se sienta considerada. Eso es muy importante. Entonces, y en esa línea está escrito este texto introductorio, que no solo sea una serie de introducción y cosas un poco formales y duras, sino que sean algo que entusiasme, que atraiga de atracción a las personas, que se entusiasmen, se interesen. Son todos factores que hay que tener presente en este tipo de acciones. Bueno, yo creo que esto lo hemos conversado: el cuestionario, la presentación, importancia
importancia del tema. El anonimato garantizado y la confidencialidad es una cuestión muy importante. Hay que insistir en este tema. Y esto, hemos hablado del anonimato como cuestión y la confidencialidad como algo ético dentro de este tipo de procesos. Salvo que se esté recolectando información con algún servicio social que políticamente tiene como misión identificar tales o cuales problemas, pero la verdad es que la actitud científica es de anonimato y confidencialidad. Bueno, lo había dicho al pasar, la longitud, la duración, el tiempo, el orden de las preguntas también lo había mencionado. Yo siempre doy como ejemplo a algunas personas que una encuesta con elementos socioeconómicos, pregunta número 1, ¿cuánto gana usted? O sea, la persona se da de espalda, hasta ahí llegó, digamos. Con esa agresión es casi como dispararle. El formato de las preguntas, el formato de las respuestas. El tema, bueno, ahí hay una distinción con o sin precodificación, pero entenderemos claramente que todo lo que es cerrado, o lo que está preparado por una encuesta digital está precodificado. No así las preguntas abiertas, que es las que dejan los espacios para cierto aporte, etc. La revisión semántica, la escritura, lo que les hablaba del pretest, y aquí está el rapport, esta aceptación de las personas. Yo creo que lo que hemos conversado demuestra la importancia de estos métodos y con las técnicas asociadas. Así que yo creo que es algo que tenemos que registrar con intensidad. Bueno, yo creo que este tema se realizaba mucho en el campo, y por eso quedó como trabajo de campo, aunque los cuestionarios, las encuestas ahora se hacen, no sé, en las últimas torres le llega el digital por el computador, y bueno, pero eso sigue llamándose el trabajo de campo, en reconocimiento a aquellos tiempos. Bueno, recolectamos la información, la preparación de los entrevistadores, un manual, esto no lo había mencionado, pero cuando hay entrevistadores se hace un manual y tienen que estudiar y tienen que dar testimonio de que está posicionado porque si no el sistema, esto y la supervisión en el sentido, señora, usted la semana pasada le hicieron una entrevista, le puedo hacer un par de preguntas porque tengo que correr, no, que tengo que quedaron algunas que están poco claras, ya no sé, una explicación de este tipo. Bueno, y ahí se ve si verdaderamente la aplicación ha sido correcta o no ha sido, o no lo ha sido. Desde luego el tema de la ubicación de las personas a entrevistar, ahí hay distintos mecanismos, ahí los muestreos juegan algo que vamos a ver rápidamente en alguna oportunidad, pero juegan alguna función importante. Bueno, el periodo de desarrollo de la entrevista y lo que estaba hablando de la supervisión, tiene que haber seguimiento para la gente que ha trabajado en esto. Llegaron los resultados, la codificación, verificación, tabulaciones, gráficos, pruebas estadísticas, presentación del resultado. Esta es la etapa de cierre donde está la entrega de la información. Profesor, una consulta. ¿Cómo no? Sí, mire, ¿qué tan válido es cuando tú, por ejemplo, entregas la encuesta a una persona direccionada? O sea, oye, ¿me puedes contestar en esta encuesta? ¿Me puedes contestar en esta encuesta? A que sea al azar. ¿Eso hace que pierda validez o no? No necesariamente, porque la verdad es que ¿me puedes contestar esta encuesta? Ahí depende del tema. Con esta lámina vamos a terminar, es la lámina de una primera aproximación al tema de las muestras, que después vamos a conversar. Lo que tú estás diciendo, el principal problema tiene que ver con la muestra. Porque si la muestra, por ejemplo, si la muestra es una muestra de
de etapa, y una etapa termina en una manzana, digo manzana de barrio, de territorio, y ese, contéstame por favor, coincide una persona que habita en una casa, está siguiendo el muestreo, digamos. Pero claro, si la persona encontró una amiga en o amigo en el centro y le pasó eso, ya desvirtúa totalmente el tema. Yo por eso quería que cerráramos el tema con vamos a volver sobre esto, pero sobre el tema de las muestras, porque la encuesta social es quizás donde el tema de la muestra toma más importancia, y especialmente las probabilísticas, aquí es donde está la aleatoria, que hacer una muestra aleatoria simple, o sea que sea simplemente seleccionada directamente las posibilidades de selección, estratificada y por conglomerados, son pasos que se pueden ir dando para llegar a la representatividad de unos territorios. Unas muestras no probabilísticas por cuotas que tienen que también su margen de representación, y por lo tanto de generalización, y lo que hemos conversado, la muestra intencional que ya es dirigida por ciertos objetivos específicos de la investigación. Pero esto lo vamos a ver con un poco más de detalle en otra oportunidad. Creo que estamos terminando, sí. Ofrezco la palabra, alguna pregunta, alguna consulta. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Estamos cansados? Todo bien, don Carlos, está claro como el agua. Me parece muy bien. Todo bien, Bueno, don Carlos. Todo muy bien, profesor. Y estamos cansados, así que lo vamos a dejar hasta aquí. Yo recuerdo una experiencia de una clase donde estaban los alumnos en la sala y llegó el profesor y dijo: se suspende, no, vamos a suspender la clase porque no hay luz. Y un estudiante estaba cerca del interruptor dice: señor, si hay luz. Mire, cuando el profesor dice que no hay luz, no hay luz. Acabó la clase. Así, bueno, estamos cansados, así que acabó la clase. Bien, Me gustó eso. Gracias, profe. Guardamos la duda para otra semana. Por eso, Nos Nos vemos, profe. Un gusto, profesor. Gracias, profe. Gracias, como te dice, profesor. Me encantó. Chao, que esté bien. Qué lindo. Chao, colega, profesor. Chazo. Semana, colega. Cuídense, chicos, nos vemos. Que estén bien, nos vemos. Gracias, profesor. Chao. Chao. Gracias, profe. Cuídense, muchachos, colegas. Muchas gracias. Adiós. Gracias, profesor. Gracias a ti. Chao, profesor, gracias. Día atrasado. Chao, que El día estés bien. atrasado, colegas, profesor. Gracias, profe. Probabilística, no probabilística.